Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Friedrich Nietzsche. Estaba algo indeciso si usar lo que había escrito para este video porque llevaba días con él y había algo que no me terminaba de convencer, hasta que encontrara el sentimiento que podría unirme a él y lo que quiero transmitir. Hace algunos años, mientras divagaba buscando videos sobre fútbol, hubo un video muy particular que llamó mi atención y contaban la historia de un joven jugador que había fallecido y en el momento no le había prestado tanta atención hasta que comenzando este proyecto, el nombre de Pier Mario Morsini volvió a sonar en mi cabeza como si su historia debería volver a ser contada y decidí tomar mi pluma, preparar mi café y hablar sobre él. Pier Mario nace en Bergamo, Italia, en 1986. Desde pequeño comenzaba a dar sus primeros pasos, casi con un balón en el pie. Era la vida uniendo a dos que se acompañarían hasta que la muerte los separe. Empieza en una academia llamada Atalanta BC, una escuela formadora donde él da sus primeros chispazos de lo que podría llegar a ser. Mientras su sueño comenzaba a dar sus primeros pasos, generándole a él una ilusión para ser un jugador profesional, la realidad tocó a la puerta de una manera abrumadora. Su madre, Camila, había partido debido a una enfermedad incurable, dejando al pequeño Pier Mario a sus 14 años con un vacío que dejaba estragos. Mientras sus compañeros hablaban de alineaciones, salían con sus amigos o discutían de fútbol, Morsini tuvo que aprender algo más temprano que todos los demás: cómo se siente una casa sin el amor de mamá en él. Y mientras él trataba de entender lo que significaba el no tener una madre, la vida volvió a alcanzarlo y perdió a su padre solo 2 años después de la partida de su madre. En la mesa de esa casa ya no solo faltaba una silla por llenar, se había sumado una más, y con eso, un dolor que ni el hombre más valiente hubiese aceptado tomar, pero con el detalle que no estamos hablando de un hombre, era un joven de 17 años quien estaba recibiendo estas pruebas en su vida. Y cuando pareciera que la vida ya no puede arrancarte más, como si ya hubiera tomado demasiado, sucede otro golpe más, que la verdad yo ya no sé ni cómo explicarlo. Su hermano también partió, no por una enfermedad, tampoco por algún accidente. Fue peleando una guerra silenciosa donde no muchos podemos percatarnos que alguien enfrenta. Ponerme a pensar en un joven en su habitación, cuestionándose todo sobre su vida, el cómo todo pareciera jugarle en contra, es una escena que me deja un hueco horrible en el corazón, pareciendo que todo lo que amaba tenía que irse. Pero en medio de la oscuridad había una chispa que le daba luz a su alma, y era su pequeña hermana Carla. Y ahí fue cuando para mí el niño murió y nace el hombre. Aquel que con el dolor en su espalda y el corazón destrozado sabía que podía salir adelante. Ya no solo era un futbolista que buscaba la gloria para sí mismo, ya no era un sueño solamente, era el medio con el que podría sacar a la familia que le quedaba adelante y no había nadie que podría detenerlo. Era alguien que jugaba para sobrevivir y para cuidar a alguien más. Morsini no era el más talentoso, fue discreto y constante, pasando por clubes como el Udinese, el Vicenza Calcio, el Regina, hasta que llegó al Livorno Calcio, donde por fin consigue cierta estabilidad. Sus compañeros mencionaban que era alguien noble, callado, y que siempre se sentía como cargaba con la tristeza de alguien que lo había perdido todo. Era el 14 de abril del 2012. El partido comenzaba a rodar y al minuto 31 el tiempo se detuvo. Morsini, mientras caminaba de manera sorpresiva, su cuerpo lo traiciona, provocando que se vaya de rodillas al suelo, no fingiendo una falta, y tampoco haciendo teatro, sino como si hubiese perdido las fuerzas. Vuelve a intentar levantarse, un intento más como si intentara decirle al creador: no es mi momento aún, y con la fuerza del alma da un paso más, pero vuelve a caer. Comienza el silencio alrededor del estadio. Ya algunos se estaban percatando. Y se levanta una vez más, como un acto de rebeldía rechazando la verdad más absoluta que es la muerte. Pero esta vez, su cuerpo ya no lo escuchó más. La tercera caída
Ya no respondió. La pelota rueda unos segundos más, desconociendo que uno de los suyos había partido, y fue cuando compañeros y rivales comienzan a darse cuenta. Ya no había colores, solo ojos que no podían contener el impacto de lo que estaban viendo. La desesperación era evidente. El llanto de los compañeros comenzó a ser más como una súplica, pidiendo que no fuera una realidad lo que estaban viendo. En la grada, silencio absoluto, todos expectantes de lo que sucedía en el campo. Algunos se acercan a querer ayudarlo, pero había una distancia enorme entre el campo y la vida de Morcini, que ya había partido. Finalmente, se llevan su cuerpo, pero en ese campo quedó la vida de un joven que incluso en su último aliento de vida intentó seguir luchando. Cuando pienso en la historia de él me siento pequeño. Era más lo que le faltaba y aún así decidió sostener lo poco que le quedaba. No buscaba aparentar ser fuerte, sino serlo cuando las situaciones lo requerían, en aquellos momentos donde nadie aplaude y nadie está mirando. Él encontró su propósito y hasta el último momento se aferró a él, demostrándonos que por más que la vida se vuelva en contra de nosotros, aún así podemos encontrar algo a que aferrarnos.